Empezó a grabar, entonces, ya. Hoy día, bueno, les doy la más cordial bienvenida a la segunda charla que vamos a dictar con la tía Nadia. Hoy día me toca a mí, la tía Nadia va a dar su charla mañana, ¿ya? Les recuerdo que estos temas los escogieron ustedes mismos en la encuesta que les realizamos. Así que espero que les sea de provecho y al final de la presentación podemos abrir los micrófonos para las preguntas, ¿ya? De todas maneras, esta presentación va a quedar grabada y yo después se las voy a subir a YouTube para que si quieren refrescar algo, recordarse de alguna estrategia o para, bueno, los papás que no pueden estar presentes, ¿ya? Bueno, mi nombre es Evelyn Sepúlveda Ferrada, soy la fonoaudióloga de sus niños y una de las fonoaudiólogas que trabaja en la escuela, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar acerca de estrategias para estimular el lenguaje. No quise poner en el título como estrategias que uno usa en la casa, porque en general también son estrategias que los fonoaudiólogos en general utilizamos para estimular o intervenir el lenguaje en nuestras terapias, ¿ya? Así que son estrategias que ocupamos los profesionales y que le entregamos a ustedes, a los papás, a los cuidadores, ¿cierto? A los adultos a cargo de los niños, para que puedan intervenir el lenguaje en casa. Ya, los contenidos que vamos a tratar, vamos a partir por la definición del diagnóstico que tienen sus niños, que yo no sé si todos saben el diagnóstico que tienen sus hijos. Entonces lo vamos a definir, le vamos a dar las características, ¿cierto? A este TEL. Luego vamos a hablar de algunas consideraciones y estrategias. Estaba admitiendo ahí a algunas personas que se están integrando. Vamos a hablar sobre consideraciones y las estrategias propiamente tal que pueden utilizar en casa para estimular a sus niños. Y también quise abordar algo sobre algunos malos hábitos que he visto por aquí y por allá en algunos videos, en algunas fotos. Así que también vamos a abordar ese tema, ¿ya? Como les dije, cualquier duda, al final de la presentación abrimos los micrófonos y contestamos. Bueno, como les decía, no sé si ustedes saben el diagnóstico que tienen sus hijos, pero para poder entrar a una escuela de lenguaje y la evaluación que les realizaron para el ingreso, dio como resultado que sus hijos tienen un trastorno específico del lenguaje. Eso significa TEL. ¿Pero qué significa esto? ¿Ya? Vamos a ver. Este trastorno específico del lenguaje es una dificultad que tienen sus niños en el funcionamiento lingüístico, o sea, es una dificultad propiamente tal en el lenguaje, ¿ya? Y que se manifiesta, que se encuentra en personas que no tienen afectaciones neurológicas o sensoriales. O sea, no son niños que tienen parálisis cerebral, por ejemplo, o niños con algún síndrome genético, ¿cierto? Tienen una inteligencia no verbal que está dentro de los límites de la normalidad. ¿Por qué inteligencia no verbal? Porque las pruebas que miden la inteligencia tienen un aspecto que es verbal y otro no verbal. Obviamente que si un niño tiene dificultades de lenguaje, la inteligencia verbal va a salir alterada, ¿ya? Versus la no verbal que va a salir dentro de los rangos de la normalidad. Entonces, sus niños tienen esta dificultad, ¿cierto? En el funcionamiento lingüístico, no tienen dificultades neurológicas ni sensoriales, tienen una inteligencia no verbal que está dentro de los rangos de la normalidad y que a pesar de que han recibido estimulación, de que asisten, ¿cierto? Bueno, este año no han asistido, pero reciben una educación, ¿cierto? Y hay progresos que ustedes pueden observar, no alcanzan a nivelar el lenguaje. O sea, si lo comparamos con el desarrollo normal, sus niños siguen estando por debajo del desarrollo normal y tienen dificultades para comprender en algunos casos y en otros casos para expresarse también de forma adecuada. O sea, son niños que
En algunas ocasiones, porque vamos a ver que existen dos tipos de TEL, tienen muchas dificultades para expresarse oralmente y otros que, además de esta dificultad para poder expresarse, además tienen dificultades comprensivas, ¿ya? Y estas dificultades no se dan solo en una situación, o sea, no se dan solo en la casa, no se dan solo en la escuela, se dan en toda la gama de posibilidades que un niño tiene para comunicarse. O sea, esta dificultad del lenguaje es persistente en todas las situaciones comunicativas en las que el niño se puede encontrar, ¿ya? Y como les decía, este TEL, que es trastorno específico del lenguaje, se clasifica en dos. Hay uno expresivo y uno mixto. Vamos a ver entonces las características de cada TEL. El TEL expresivo, ¿por qué se caracteriza? Porque los niños tienen errores en la producción de palabras, tienen dificultades como en la pronunciación, ¿ya? Son incapaces de usar los sonidos del habla que son apropiados para su edad. Por ejemplo, un niño de alrededor de los 3 años, entre los 3 y los 4, empiezan a decir sonidos como la S, la D, la L. Ya dicen a esa edad, son capaces de decir la B, la P, la M, la K, la G, la J, la T y todas las vocales, ¿ya? Entonces, y algunas mezclas de vocales, por ejemplo, como auto, P y neta, donde hay dos vocales juntas, y también empiezan a decir combinaciones de consonantes como la PL en plato, la BL en blanco, ¿cierto? Empiezan a usar estas combinaciones de palabras, o sea, de consonantes, perdón, cada vez más frecuentemente. Entonces, los niños que tienen esta afectación tienen mucha dificultad y son incapaces de usar estos sonidos. Algunas veces, los niños, cuando uno le pide la sílaba o solo el sonido, por ejemplo, un niño yo le digo que diga sa, puede decir la S. Pero si yo le digo que diga zapato, probablemente va a decir tatato, ¿ya? O sea, puede decir el sonido, pero al momento de incorporar este sonido en una palabra, no puede, ¿ya? También tienen un vocabulario reducido, o sea, ocupan muy poquitas palabras para comunicarse. Usan frases muy cortitas que usualmente son sustantivos y verbos y hacen estructuras gramaticales u oraciones muy simples, muy simplificadas, o en otras ocasiones omiten partes de la oración. Normalmente no son ni los sustantivos ni los verbos, que son como las palabras que tienen mucho peso dentro de una oración, o sea, que tienen un significado, ¿cierto? Sino que tienden a omitir los artículos, las preposiciones, algunos adverbios, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas palabras, hay distintas teorías. Una teoría dice que son menos audibles para los niños y otra teoría dice que es porque no tienen un significado. Entonces, solo sirven para unir y para darle una coherencia a la oración, ¿ya? Entonces, al no tener significado, los niños lo usan menos o la omiten. Y en otras ocasiones tienden a dar vuelta las palabras dentro de una oración, lo que hace que su mensaje sea como incoherente, no se les entiende en el fondo la idea de lo que quieren decir. También está el TEL mixto, que incluye las características del TEL expresivo, o sea, son niños, ¿cierto?, que tienen dificultades en la pronunciación de palabras. Hay algunos niños que tienen muy poquito lenguaje verbal, algunos, la verdad es que casi no tienen lenguaje verbal y también tienen dificultades comprensivas, que esa es la diferencia con el TEL expresivo, ¿ya? Acá sí hay dificultades que no siempre son evidentes, pero hay dificultades comprensivas, tienen un vocabulario más reducido, o sea, usan menos palabras, pero también entienden menos palabras, ¿ya? Y esto, como les digo, no siempre es tan observable. Hay muchas mamás, papás que dicen, no, si mi hijo en la casa entiende todo. Pero cuando les pasamos una prueba o les mostramos ciertas láminas, la verdad es que el niño no siempre lo reconoce. ¿Y por qué? Porque
el manejo que el niño tiene en su casa de conocer las cosas de su entorno es distinto a cuando uno le pregunta de forma descontextualizada, que es lo que hacen los test en el fondo. Le preguntan ciertas palabras, le dan ciertas órdenes que tiene que seguir, pero no tienen ninguna pista visual de apoyo, como si en la casa, cuando le pedimos al niño que traiga la cuchara, el niño sabe dónde están las cucharas en su casa, usualmente sabe para lo que sirve, pero si yo en una sesión tengo una lámina, una foto de una cuchara, probablemente va a reconocer la cuchara, pero si le pregunto para qué sirve la cuchara o que me pase lo que sirve para comer, él no está en su casa, no está en la situación de comer, probablemente no logre encontrar los objetos que sirven para comer porque no está en la situación de comer. Es una situación completamente descontextualizada, ¿ya? Es por eso que muchas mamás dicen que los niños en la casa entienden todo, claro, porque tienen el dominio de su casa, pero en la escuela o en otro contexto no siempre tienen tal manejo, por tanto tienen dificultades comprensivas, ¿ya? Estos niños también, como hablan usualmente muy poquito, usan muchos gestos compensatorios, son niños que indican mucho, con el dedo sobre todo. Y en general se dice que tienen dificultades en todos los niveles del lenguaje. ¿Por qué? Porque tienen dificultades para producir ciertas palabras, para formar oraciones, para comprender, y también tienen dificultades para usar el lenguaje. Son niños que tienen menos intención comunicativa, o sea, tienen menos deseos de hablar, ¿cierto? Son niños que tienen menos contacto visual con su interlocutor. Cuando hay quiebres comunicativos o cuando pasa algo, ellos no logran darse cuenta o no logran reparar esos quiebres comunicativos, no siempre logran llevar el hilo de una conversación. Entonces, no solo tiene que ver en cómo habla o lo que entiende, sino que también en cómo usa el lenguaje en su vida cotidiana, ¿ya? Estos más o menos son las características de los diagnósticos que sus hijos tienen, porque para entrar a una escuela de lenguaje los niños sí o sí tienen que tener un TEL, ya sea expresivo o mixto, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros no ayudamos a estos niños? Y digo nosotros, no solo como Evelyn Sepúlveda, la fonoaudióloga, como Nadia, la profesora, sino que todas las personas, el equipo y la familia que rodea a este niño, ¿ya? Estas dificultades persisten en el tiempo y cuesta mucho que superen este trastorno. Son niños que en general la pronunciación va mejorando, no absolutamente, pero a la medida que van creciendo son niños que sí se les entiende mucho más, pero las dificultades comprensivas o la utilización o la estructuración de sus enunciados sigue siendo muy deficiente en relación a su edad. Y es por esto que también al entrar a la escolarización más formal, o sea, la enseñanza básica, y también en la enseñanza media, tienen muchas dificultades con el proceso de la lectoescritura, parten o debutan con muchas dificultades para aprender a leer o escribir. También, por tanto, también tienen un rendimiento académico muy bajo. ¿Por qué? Porque no solo tienen dificultades para aprender a leer o escribir, sino que tienen una comprensión auditiva y una comprensión lectora muy deficiente, muy mala. Entonces, obviamente que no solo tiene que ver con el ramo de lenguaje, tiene malas notas o mal rendimiento en todos los ramos del colegio, porque todo implica, todas las pruebas o todas las materias implican leer, ¿cierto?, una determinada instrucción, comprender una determinada orden, entender lo que la profesora me está diciendo, y si yo no entiendo bien, no estructuro bien oraciones, la probabilidad de que entienda todo lo que pasa o todas las materias que me están pasando es bastante baja. Entonces, obviamente hay un rendimiento escolar deficiente y por tanto la autoestima también cae, porque son niños que entienden, porque a esta edad ya se dan cuenta, que tienen dificultades, que les cuesta en el fondo hablar, que no les va bien en el colegio, suelen ser molestados también en el colegio,
y además tienen esa sensación de incapacidad, de que no pueden hacer las cosas, lo que también se refleja en sus relaciones socioafectivas. Son niños mucho más tímidos, mucho más retraídos, no tienen muchos amigos. ¿Por qué? Porque saben que no pueden hablar bien, no se les entiende, no comprenden todo lo que les dicen. Entonces son niños que poco a poco se van retrayendo cada vez más. Es por esto que es súper importante abordar estas dificultades para evitar todo esto que les mencioné, que en el fondo es catastrófico en la vida de un niño. Y de su familia también, en el fondo, porque al final toda la familia sufre cuando un niño tiene dificultades. Entonces, para evitar todo esto que les mencioné, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija? ¿Ya? En el fondo, ahora sí entramos de lleno en las estrategias que pueden utilizar en su casa, pero antes me gustaría hacer como unas aclaraciones o consideraciones que son generales, que son cosas que tenemos que tener en cuenta antes de hacer una actividad en nuestra casa para poder estimular el lenguaje. Lo primero, siempre la estimulación que hacemos nosotros o las actividades que hacemos tienen que ser en un contexto significativo. ¿Qué significa esto? En un lugar que sea importante para el niño. ¿Y qué más importante que su casa, cierto? En su casa, en la casa de una abuela, en la casa de un pariente, en un lugar en el fondo que sea como que al niño le dé seguridad, donde el niño esté tranquilo. A eso me refiero con un contexto significativo. Y qué mejor que utilizar estos contextos, ¿cierto? En nuestra vida cotidiana, utilizar nuestras rutinas diarias para poder estimular al niño. Dentro de las rutinas diarias nosotros hacemos muchas cosas, desde levantarnos, tomar desayuno, bañarnos, jugar, no sé, almorzar, hacer tareas, jugar otro rato y después acostarse. Durante todo el día, todas esas actividades, nosotros hacemos una serie de acciones utilizamos una serie de objetos que nosotros podemos ir nombrando al niño, irle contando qué es lo que estamos haciendo. Entonces, no es tan importante tener tantos juguetes, sino que saber ocupar las cosas que nosotros tenemos en nuestra casa para poder apoyar a los niños. Sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahora de pandemia, que no se puede salir a comprar, ¿cierto? O sea, no es necesario tener plasticina, no es necesario tener una serie de juguetes o el último modelo del juguete para poder estimular a nuestros niños. Basta con saber ocupar las cosas que tenemos en la casa, sobre todo a esta edad que son niños pequeños todavía. El contexto significativo también tiene que ver con estimular el lenguaje en determinadas situaciones, como por ejemplo, si estamos bañando al niño, le tenemos que hablar de las partes del cuerpo, del agua, que puede estar caliente, puede estar fría, después que le vamos a secar el pelo, ¿cierto? Pero si yo lo estoy bañando, no le puedo estar hablando de la comida. ¿Por qué? Porque él tiene que estar viendo, ¿cierto? Experimentando lo que yo le estoy contando, ¿ya? No podemos hablar tampoco de estar cocinando o de preparar una receta, por ejemplo, en relación a la tarea que les mandé el otro día, si no estoy con los ingredientes, no saco nada con decirle al niño, mira, la receta tiene azúcar, harina, chocolate, si el niño no está viendo nada. O sea, el contexto significativo también tiene que ver con que el niño experimente, y no solo auditivamente, ¿cierto?, lo que yo le estoy contando, sino que experimente sensaciones para que también se pueda estimular desde otras vías sensoriales. Y todo esto, como les digo, se puede hacer en la vida cotidiana, en nuestra casa, aprovechar que ahora estamos un poco más encerrados, que no podemos salir tanto, ¿cierto? Entonces podemos ocupar todas las actividades que hacemos día a día para poder estimular e intervenir el lenguaje. Otra consideración importante que quise hacerles es el estar cara a cara con los niños. Yo se los comenté en la charla anterior cuando hablamos sobre juego, lo importante que era estar cara a cara, o sea, a la misma altura con el niño. ¿Por qué? Porque
cuando estamos a la misma altura con el niño, no hay una jerarquía. Si yo estoy jugando o estamos haciendo una actividad que idealmente sea a través del juego, y el niño todo el tiempo me está mirando hacia arriba, es inherente el poder que yo tengo sobre él. En cambio, si yo bajo a su altura, no hay jerarquía, podemos hacer exactamente las mismas cosas. Además que permite un mayor contacto ocular y por tanto el niño va a estar más atento a mí o a su interlocutor, ¿ya? Entonces es súper importante que siempre estemos a la misma altura del niño, que nos tiremos al suelo, jugar, o si estamos en la cocina le pongamos un pisito, ¿cierto? Con mucho cuidado para que esté con nosotros ayudándonos, ya sea a lavar las verduras, secar la loza, ¿cierto? Pero que siempre estemos a la misma altura. Otra cosa importante, otra consideración en el fondo que quise tocar, tiene que ver con los agentes estimuladores, o sea, las personas, los adultos, ¿cierto?, que intervenimos este lenguaje, ya sea la familia o los cuidadores. Es importante que todas las personas que están alrededor del niño estemos de acuerdo en esta intervención y apliquemos más o menos las mismas estrategias. ¿Por qué? Porque pasa mucho que el niño va a la casa de los abuelos y los abuelos le hablan en chiquitito, o muchas veces no los pescan, no juegan con ellos, no les hablan, o les refuerzan las palabras maldichas. Entonces, claramente eso va en contra de lo que la familia o los cuidadores están tratando de potenciar en el niño, ¿cierto? De evitar todos esos errores. Entonces sí, los abuelos, los tíos, las personas, otras personas con las que se relaciona el niño, no saben de esto, no saben que esas conductas son erróneas, nos van a estar aportillando nuestro tratamiento. Entonces la idea es que todas las personas, bien digo, que rodean a este niño o niña, sepan de qué se trata este tratamiento, cómo tienen que hablarle al niño, para que, por una parte, el tratamiento sea mucho más potente, ¿cierto?, sea mucho más fuerte el tratamiento, y por otra parte, para que el niño también generalice todas estas habilidades que está aprendiendo de manera más rápida. Si yo le estoy enseñando a decir una determinada forma, una determinada estructura gramatical, y solo la practica en la casa, cuando va donde los abuelos, donde los primos, no tiene mucha posibilidad de hablar, claramente él no va a poder practicar esa estructura gramatical que yo le estoy enseñando, entonces no va a poder generalizar a otros contextos esto que yo le estoy enseñando, lo que el niño está aprendiendo. Por eso es importante que todos estén de acuerdo y que todos sepan cómo tienen que hablarle, cómo tienen que intervenir, cómo tienen que estimular a los niños. Otra cosa también muy importante es que todas las acciones que nosotros realizamos durante una actividad, un juego o durante la vida cotidiana, siempre tiene que ir con la verbalización, o sea, ir contando lo que yo estoy haciendo. Y esta verbalización tiene que ir siempre acompañada de gestos. A veces los papás, los adultos, caemos en el pásame eso con el dedo, tráeme lo otro con el dedo, o eso sí, que es un clásico, el apuntar con la boca. Bueno, esos gestos, si no van acompañados de la verbalización, o sea, de decir lo que estoy pidiendo, no sirven de mucho para estimular, la verdad. Si yo le digo, pásame eso, no sirve, pero si yo le digo, pásame la cuchara que está en la mesa, mientras se lo estoy apuntando, claramente le estoy estimulando el lenguaje. Y estos aspectos no verbales y paraverbales también los quise poner porque también es importante que lo tengan en consideración. Los aspectos no verbales, tienen que ver con la proximidad física, o sea, si yo estoy jugando y estoy encima del niño y al niño no le gusta, no nos sirve mucho, ¿ya? Hay que mantener, ¿cierto?, una distancia física que sea adecuada para que nos podamos escuchar bien, para que nos podamos mirar bien, ¿ya? Estar cómodos, ¿cierto? Porque si el niño está saltando arriba de la cama y yo le estoy hablando, la probabilidad de que me escuche es nula. Entonces, cuando vayamos a estimular el lenguaje, cuando vayamos a hacer una actividad, un juego,
La idea es que estemos cómodos, que estemos sentados, ¿cierto? En un lugar donde podamos estar tranquilos. Y los aspectos paraverbales tienen que ver como con las inflexiones de la voz, la prosodia que yo uso, porque no es lo mismo decir, Juanito, tengo una actividad que vamos a practicar, a que yo le diga, Juanito, tengo una actividad súper entretenida para ti. Vamos a jugar a darle comida al oso. ¡Oh! Es que el oso tiene mucha hambre. Si yo lo digo así, claramente el niño va a pensar que es la actividad más entretenida del mundo. Si yo uso una voz plana y fome, a nadie le va a llamar la atención. Entonces tenemos en nuestra propia voz un recurso para llamar la atención y mantener al niño atento. Estas inflexiones de voz, nosotros los fonoaudiólogos lo usamos mucho porque sirven para que el niño se mantenga atento a la actividad que yo estoy haciendo, ¿ya? Puede ser una actividad fome, en el fondo, darle comida a un oso, pero si yo con mi voz le digo que es lo mejor, lo más entretenido, ese vaivén en mi voz va a hacer que el niño sí o sí esté atento. Esta consideración también es súper importante porque reforzar positivamente todos los esfuerzos que el niño hace por comunicarse o por hablar un poco mejor, ¿ya? No es importante solo reforzar o dar un premio, una felicitación cuando el niño logró lo que yo le pedí. O sea, si estamos trabajando el sonido D y decimos la palabra dado y el niño dice la, lo, bien, vas trabajando, bien, cada vez vas mejor. O sea, si yo voy premiando esos paso a pasito, el niño se va a motivar por trabajar. Pero si yo espero que el niño diga la palabra bien dicha, dado, la probabilidad de que el niño se motive por realizar o por repetir esta palabra, si yo no le estoy dando constantemente este refuerzo, va a ser cero. El niño no va a querer, ¿ya? Y los refuerzos positivos no siempre son una cosa física, un premio, un dulce, o sea, claro, un juguete, un dulce, decirle que está bien, poner una cara contenta, hacerle un cariñito, ¿cierto? Mostrarnos nosotros como afectivamente positivos hacia su esfuerzo va a hacer que el niño se motive y vea que en el fondo está logrando lo que nosotros le estamos solicitando. Entonces es importante mantener esta actitud positiva en el fondo frente al niño. Ahora ya que les conté más o menos todas estas consideraciones que hay que tener antes de empezar a hacer una actividad o antes de jugar con un niño, les voy a contar ahora cuáles son las estrategias propiamente tal. Son súper específicas y es como un lenguaje más o menos técnico, pero como les digo, esta charla va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube y también les voy a mandar la presentación para que la tengan y puedan repasarlo y así yo se los explico ahora, pero después si tienen dudas lo pueden revisar. Vamos a partir entonces con las estrategias. Una de las estrategias muy importantes que se utilizan es el habla enlentecida. ¿Y de qué se trata? De que el adulto tiene que hablar más lento, con una voz más suave, que sea un poco más aguda y usando palabras y frases más simples. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque hay teorías que dicen que los niños que tienen dificultades del lenguaje tienen un procesamiento auditivo más lento. No es que sean sordos, ya, sus niños tienen una capacidad auditiva perfecta, pero el procesamiento que hacen de lo que uno le está diciendo es más lento que el resto de las personas. Entonces, si yo hablo como loro y súper rápido, como solemos hablar los adultos, la probabilidad de que el niño me entienda o que enganche con el modelo adecuado del lenguaje es súper baja, porque no alcanza a procesar toda la información. Pero si cuando yo hablo con él, o sea, hago una habla dirigida hacia él, hablo más lento, le digo, Juanito, vamos a jugar con el oso, le vamos a dar comida, ¡qué entretenido!
¿Se dan cuenta? Bajo la velocidad con la que hablo, mi voz es mucho más suave, yo ya tengo una voz aguda, entonces hago una voz mucho más aguda y uso frases cortas, pero bien formadas, porque tampoco le puedo decir una tremenda oración al niño porque no lo va a entender, no lo alcanza a procesar, ¿ya? La edad de sus hijos no entienden todavía frases muy complejas y además, como tienen esta dificultad del lenguaje, por sí mismo ya es más difícil para ellos entenderlo. Entonces tenemos que usar frases y palabras sencillas y simples. ¿Qué esperamos cuando usamos esta habla enlentecida? Esperamos que el niño obviamente escuche al adulto y sea capaz de procesar esta información. ¿Por qué? Porque va a tener mayor tiempo, como el habla es mucho más lento, va a tener mayor tiempo para poder integrar, ¿cierto?, este lenguaje oral y esta gramática o esta forma de las oraciones con las que yo me estoy refiriendo. Otra estrategia es la autoconversación. Y esto tiene que ver con lo que les venía contando hace rato, que es verbalizar o narrar todo lo que el adulto está haciendo. Todo lo que yo hago durante el día lo puedo estar narrando. Si el niño anda o la niña está conmigo constantemente, yo puedo estar contándole todo lo que estoy haciendo y no solo con verbos, o sea, no solo narrar la acción, sino que nombrarle los objetos que estoy utilizando también para que su vocabulario también se incremente, ¿ya? ¿Qué esperamos con esta estrategia? Que el niño pueda escuchar al adulto y ver cómo el adulto utiliza determinados objetos y cómo se relacionan entre sí. Les voy a dar un ejemplo para que quede más claro. ¿Ya? Un adulto que está con el niño dice, mira, la mamá habla de sí misma. La mamá está barriendo la cocina con una escoba. ¿Qué pasa aquí? El niño ve lo que yo estoy haciendo, entonces entiende que esto que yo estoy ocupando se llama escoba, ¿cierto? Y esta escoba que mi mamá usa sirve para esto, y esto se llama barrer. Entonces entiendo que este objeto, escoba, sirve para barrer y que estamos en la cocina, ¿ya? Probablemente los niños de la edad de sus hijos entienden y dominan este vocabulario, ¿ya? Son ejemplos sencillos para que entiendan la estrategia. Pero además es importante acá que le estamos dando el modelo adecuado de cómo se dicen las palabras y el modelo adecuado de cómo se forma la oración, ¿ya? Eso es muy importante también porque el lenguaje se aprende por imitación, ¿ya? Si yo le doy un mal modelo, un mal ejemplo de cómo se dice una palabra o una oración, probablemente el niño va a aprender mal, ¿ya? Otro ejemplo, el papá está en la cocina. Uy, dice el papá está cocinando, está cortando las zanahorias para ponerle a la comida. ¿Qué entiende el niño? Que esto naranjo se llama zanahoria, que lo está cortando con un objeto, ¿cierto? Que probablemente se llama cuchillo, y que esta zanahoria se puede se puede preparar comida, ¿ya? Que estamos en la cocina y que esto que está haciendo mi papá, entre que revuelve la olla, entre que corta vegetales, se llama cocinar, ¿ya? Y otro ejemplo, la mamá está preparando la leche, mira qué rico, probémosla. Uy, está caliente todavía, ¿ven? Y ahí además hice gestos. Entonces el niño está incorporando el lenguaje no solo auditivamente, sino que también con un apoyo visual. Es bien sencillo. No se trata de hacer un tremendo discurso de lo que yo estoy haciendo, sino que, como les decía, con frases cortitas, pero bien dichas, y hablando muy bien, pronunciando muy bien cada palabra, el niño va a tener un buen modelo de cómo se arma el lenguaje. Otra estrategia que es bastante similar a la anterior se llama habla paralela, pero esto tiene que ver con narrar lo que el niño hace, ¿ya? O sea, toda acción que nuestro niño esté haciendo debe ser verbalizada por el adulto. O sea, debo estar narrando lo que el niño hace. ¿Y qué se espera de esta estrategia? Que el niño pueda escuchar, ¿cierto?, al adulto a la vez que él está realizando esta acción. Voy a dar un ejemplo para que les quede más claro.
La niña está tomando su vaso de leche. Entonces el adulto, la mamá, el papá le dice, uy, la Javiera se está tomando toda la leche. ¿Qué va a entender? Que esta acción que estoy haciendo se llama tomar, el líquido que estoy tomando se llama leche, ¿ya? Otra, un adulto está jugando con un niño al doctor. ¡Uy, Pedrito le está revisando el corazón al oso! ¿Cómo suena? Toc, 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 toc. ¡Uy, el corazón del oso! A ver, Pedrito, revísale la boca ahora. Y hacemos como que lo sobre la boca. Mira, Pedrito le revisa la boca al oso. Dile que saque la lengua. ¿Se dan cuenta? Que no es complejo. Y yo creo que muchas veces lo hacemos, solo que no sabemos que estamos ocupando una estrategia, ni somos sistemáticos en ocuparlas. Otro ejemplo sería cuando se va a lavar las manitos al baño. Muy bien, te estás lavando las manos con agua, con jabón. Ahora puedes mojarte las manos y te lavas la cara. ¿Ya? Ahora que tenemos que lavarnos frecuentemente las manos, muy buen ejemplo. Si se dan cuenta, como les digo, son cosas que uno usualmente hace. Lo que pasa es que no lo hace constantemente, que esa es la diferencia de un tratamiento, ¿cierto? Cuando yo sé cuáles son las estrategias que puedo utilizar, las conozco, las domino, puedo usarlas constantemente, o sea, sistematizarlas. Y al hacerlo constantemente, se transforma en una estimulación o en una intervención que ayude y potencia el lenguaje de nuestros niños. Otra estrategia que tiene que ver con la corrección de los errores se llama reformulación. Y tiene que ver con la corrección de los errores porque no está bien y no es una estrategia decirle al niño, no, así no se dice, repítelo bien. Eso es nefasto. Cuando nosotros usamos eso constantemente, lo que le estamos diciendo al niño es que lo está haciendo muy mal. ¿Y qué va a pasar? El niño no va a querer hablar porque en el fondo se da cuenta que lo está haciendo pésimo, que no le entiendo y más encima le pido que lo repita una y otra vez. Si no lo dijo bien a la primera vez, la probabilidad que lo diga bien a la tercera, a la cuarta es nula. No lo va a decir bien. Entonces, no es necesario pedirle que repita algo, ¿ya? Ni decirle que lo hace mal. Se ocupan estas estrategias como la que les voy a mencionar, que es la reformulación, que es decir lo que el niño dijo, esta oración o palabra que el niño dijo mal o la dijo incompleta, y nosotros, el adulto, la vuelve a decir de manera adecuada, pronunciando bien y formando bien la oración. ¿Ya? Voy a darles de ahí un ejemplo para que les quede más claro. ¿Qué se espera en el fondo? Que el niño escuche el modelo adecuado de lo que dijo. Probablemente el niño no se está enterando de que lo está diciendo mal, pero si él escucha constantemente el modelo adecuado, como aprendo el lenguaje por imitación, en algún minuto lo va a decir bien, ¿ya? Entonces, es una forma de corregirlo, pero sin ser corregido, sin decirle al niño que lo está haciendo mal. Ejemplos, para que más o menos les quede claro. Un niño están en el patio, ¿cierto? Y aparece una mariposa y el niño dice, amapocha o apocha. Y el adulto, ¿qué debiera hacer ahí? ¿Decirle no? ¿Así no se dice? No, nefasto, ya dijimos que eso no. El adulto debiera decir, sí, una mariposa. ¡Qué linda! A ver, tú puedes decir mariposa, inténtalo. Mariposa. Probablemente el niño va a decir otra vez mapocha, ¿ya? Pero yo le digo, sí, bien, mariposa. Se dan cuenta que es corregirlo, pero no le estoy diciendo al niño que lo está haciendo mal, ¿ya? Ni lo hago repetir una y otra vez la misma palabra. En otra situación, están jugando, ¿cierto? Y el niño dice, peota o está. ¿Qué quiso decir? Que la pelota no está, ¿cierto? Eso es lo otro. Igual nosotros, los adultos, tenemos que estar como atentos, cuando no se les entiende mucho lo que dicen, tenemos que estar atentos a la situación en la que estamos. Porque a veces piden cosas o cuentan cosas y uno no les entiende, pero
si yo estoy pendiente de que aquí hay una pelota, de que aquí hay una muñeca, de que aquí hay unas tacitas, probablemente pueda adivinar lo que el niño me está diciendo. O sea, el adulto siempre tiene que tratar de adivinar lo que el niño le dice, ¿ya? Entonces el niño en esta ocasión dijo pelota o está. ¿Qué va a decir el adulto? ¡Oh, la pelota no está! Tiene razón. ¿Dónde estará la pelota? No la encontramos. La pelota no está. ¿Se dan cuenta que lo corregimos de nuevo? En otra situación. Ame a papa. Ese es un clásico. Dame la papa. ¿Ya? ¿Qué le vamos a decir si un niño dice ame a papa? ¿Qué quieres? ¿Quieres la leche? Digamos, dame la leche. A ver, tú inténtalo. Dame la leche. ¿Ya? Cuando le decimos inténtalo, es pedirle que lo repita. Pero es distinto decirle, a ver, repite, dame la leche, a que yo le diga inténtalo. Haz como un esfuerzo en el fondo. ¿Ya? Eso le estoy diciendo con la palabra inténtalo tú. Y obviamente que la posibilidad de que lo diga bien al tiro no existe, no lo va a decir bien al tiro. Pero como les decía, al estar constantemente escuchando este modelo adecuado, en algún minuto lo va a decir bien. Otra estrategia que también sirve para corregir, ¿cierto? Se llama reiteración. ¿Y en qué consiste? Es usar estos errores semánticos, no solo de pronunciación ahora, ¿ya? La anterior era más como de pronunciación o de formación de enunciados. Esta tiene que ver más con la comprensión. Entonces, usamos los errores semánticos que el niño realiza y el adulto le da una respuesta nueva y correcta, ¿ya? Lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Qué se espera de esta estrategia? Que el niño corrobore cierta información y que vaya integrando nuevo aprendizaje, ¿ya? O sea, corrobora que lo que dijo parece que no estaba tan bien, pero además, como me dijeron de qué se trataba, incorporo este nuevo aprendizaje. Les va a quedar más claro con el ejemplo. Un niño, están jugando y dice, un pato, pío, 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 pío. No sabe que el pato no dice así, ¿cierto? Pero no le voy a decir, no, ¿cómo se te ocurre? El pato no dice pío, pío, el pato dice cuac, cuac, los pollos dicen pío, pío. Ya, así, mal. Esa corrección está pésimo. ¿Qué debiera decir un adulto? Sí, el pollo dice pío, pío, pero este es un pato y el pato dice cuac, cuac, cuac. ¿Cómo dice el pato? A ver, tú inténtalo. Recuérdalo, el pollo dice pío, pío, y si tenemos una figurita o una foto de un pollo, le mostramos el pollo. El pollo dice pío, pío, pío. Y el pato, este que está acá, que tú estás mirando, dice cuac, cuac. A ver, inténtalo tú. ¿Cómo dice el pato? ¿Cómo dice el pollo? ¿Se dan cuenta? Le corregimos el error que él cometió, el error comprensivo en el fondo, que él cometió, y le damos la nueva información, que el pollo dice pío pío, que el pato dice cuac cuac. Entonces, en el fondo, con esta corrección, esta reiteración de la información, el niño integra nueva información y aprende en el fondo. Otra situación, una niña va y dice, ahí está la cuchara. ¿Qué quiso decir? Que ahí estaba la cuchara, ¿ya? Pero no era una cuchara. El adulto tiene que decir, sí, ese es un tenedor, ahí está el tenedor que pincha la comida. La cuchara está allá. En el fondo le mostramos, ¿cierto? El objeto que se llama cuchara, el objeto que se llama tenedor, para que se dé cuenta en el fondo del error que cometió y le ponga el nombre adecuado a cada objeto, ¿ya? Este es el tenedor, el que pincha la comida. Le doy en el fondo el gesto o le enseño para lo que sirve el tenedor. Y le muestro que lo que él había dicho, o ella había dicho que la cuchara, no es esto, es eso que está allá. ¿Se entiende? Son formas de corregir, como les decía, sin que el niño se dé cuenta que uno lo está corrigiendo. Otra forma que sirve para corregir, pero también para enseñarle más cosas, o sea, no siempre sirve, lo usamos para corregir, porque a veces el niño dice bien una frase,
pero nosotros queremos enseñarle más cosas, ¿ya? Esta técnica se llama expansión y es tomar lo que el niño dijo, este enunciado, lo reparamos si es que es necesario y le agregamos nueva información que se relacione con lo que el niño dijo, ¿ya? ¿Qué se espera de esta estrategia? Que el niño incorpore nueva información, o sea, que aprenda nuevas cosas, ¿cierto? Y que también aprenda esta forma gramatical, ¿cierto? Estas reglas gramaticales paulatinamente. Les va a quedar más claro con el ejemplo. Un niño que dice, oh, que el calcetín azul. ¿Qué va a decir el adulto? Le va a corregir, ¿cierto? Lo va a modelar esa frase que el niño dijo, que es quiero el calcetín azul. El adulto va a decir sí, pero resulta que no era azul, era verde. Entonces lo vamos a corregir también. Le vamos a corregir en el fondo el error ahí comprensivo. El adulto va a decir sí, el calcetín verde. Si solo lo dejamos así, ¿cierto? Estamos ocupando otra estrategia, que era la reformulación, ¿ya? Pero como nosotros le vamos a agregar más información, vamos a expandir el vocabulario del niño, vamos a expandir su conocimiento acerca del calcetín, le vamos a decir, sí, el calcetín verde, y lo pondremos en tus pies para abrigarlo. Entonces le estamos enseñando que el calcetín no era azul, es verde, que ese color se llama verde, que el calcetín se pone en el pie y que también tiene una función que es abrigarlo. Imagínense todo lo que le estamos enseñando en una sola frase, ¿cierto? Y el niño tiene que estar con el calcetín, poniéndose el calcetín, ¿cierto? Tiene que estarlo viendo. Otro error. La niña llora, por la niña llora, ¿cierto? El adulto corrige esa palabra mal dicha, la frase está bien dicha, pero, o sea, tiene una estructura gramatical adecuada, pero la palabra llora está mal dicha. Entonces, ¿qué debiera decir el adulto si quiere expandir esta oración? Sí, la niña llora porque está triste, quería salir y no pudo. ¿Qué es lo que aprendió aquí la niña que dijo la frase con esta palabra mal dicha? Escuchó bien dicha la palabra llora, aprendió o le dio una causa a por qué está llorando, ¿cierto? No llora porque sí, llora porque está triste. ¿Y por qué está triste? Le enseñamos que se puso triste porque quería salir y no pudo. O sea, le enseñamos que eso también nos puede dar pena, que nos puede poner triste y que podemos llorar por eso. ¿Se entiende? Le enseñamos un montón de cosas con una simple corrección. Otra estrategia que se usa mucho para estimular o intervenir la parte morfosintáctica que tiene que ver, ¿cierto?, con esta estructuración de enunciados, es el énfasis prosódico. ¿Y de qué se trata? De poner énfasis, como bien dice la estrategia, en nuestra voz, realzar con nuestra voz aquella partícula gramatical que el niño tiende a omitir, o sea, que tiende a no decirla, o que la dice mal, o que nosotros específicamente queremos trabajar esa partícula gramatical, ¿ya? ¿Qué se espera de esta estrategia? Que el niño vaya integrando, ¿cierto? Que el niño vaya aprendiendo estos elementos gramaticales y que posteriormente los use en los enunciados que él realiza. Va a quedar más claro con un ejemplo. Por ejemplo, aquí yo quiero trabajar que mi niño empiece a utilizar mejor los artículos, y en este caso particular el artículo la. ¿Qué tengo que decir? Emma, pásame la taza. En fondo, con mi voz le doy un mayor realce a esa partícula gramatical. Si quiero trabajar una preposición, mira, pásame el cojín que está en el sillón. Es distinto que si yo lo digo, pásame el cojín que está en el sillón, casi no suena en el fondo la preposición. Pero si yo le doy este realce, el niño lo va a escuchar más, como les decía,
que existe esta teoría de que estas palabras que no tienen significado, que solo sirven para unir las palabras, son menos audibles. Cuando yo le doy este énfasis, el niño le pone mayor atención, porque acuérdense que si yo uso estas inflexiones en la voz, el niño está más atento. Si yo digo en el sillón, obvio que va a escucharla de mejor manera y va a prestar atención y posteriormente la va a empezar a utilizar. Otro ejemplo sería cuando quiero que utilice este adverbio de causalidad. Uy, mira, tienes frío porque no te abrigaste, ¿ya? El porque a esta edad empiezan a usarlo mucho para preguntar y para dar causa a sus acciones, para explicar por qué hicieron tal o cual cosa. Entonces el porque es como de los primeros adverbios que los niños empiezan a usar, por eso hay que estimularlo, ¿ya? Entonces con nuestra voz le damos énfasis a estas determinadas palabras dentro de una oración. Pero también lo podemos ocupar cuando queremos hacer alguna corrección, cuando el niño no está pronunciando bien algún sonido dentro de la palabra. Por ejemplo, para que un niño que dice ato en vez de auto, y nosotros queremos que empiece a decirlo bien, podemos también hacer un realce en nuestra voz, decirlo un poco más lento, esta parte de la palabra para que el niño lo escuche mejor y en el fondo entienda que son dos vocales y entiende cómo se dicen. Si yo le digo, mira el auto, es distinto que si yo digo, mira el auto. ¿Se entiende? Si yo digo auto, a ver, inténtalo tú, auto. La probabilidad de que lo diga bien, después de repetirlo un par de veces, es súper alta, porque va a entender en el fondo cómo se realiza este sonido, pero porque yo le puse realce con mi voz, ¿ya? Entonces el énfasis prosódico no solo sirve para estimular o hacer énfasis en estas partículas gramaticales dentro de una oración, sino que también para hacer algunas correcciones dentro de la palabra en algunos sonidos que el niño no diga bien. Y la última estrategia que tengo para mostrarles se llama error estratégico, ¿ya? Y tiene que ver con que el adulto comete errores intencionalmente, ¿ya? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Buscando que el niño me corrija, ¿ya? Pero, ¿qué tiene que hacer el adulto? Tiene que dar un tiempo para esperar que el niño se dé cuenta de que hay un error y de que, para que pueda repararlo. Si el niño no se da cuenta y no repara, lo hace el adulto. Pero si el niño queda con cara así como de circunstancia, o sea, entendió que algo raro hay, pero no repara, no es capaz de decirme que dije mal, el adulto también se corrige a sí mismo, ¿ya? ¿Qué se espera de esto? Que el niño pueda reconocer un error, ¿cierto?, dentro del lenguaje y que pueda repararlo. Voy a dar un ejemplo. El primer ejemplo, Gonzalo, dame el plato y con mi dedo le estoy señalando la taza. La probabilidad que el niño me mire con cara con cara de circunstancia, como diciendo que claro, me equivoqué, es alta, ¿cierto? Sobre todo cuando son objetos como cotidianos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como adulto? Esperar a ver qué cara o si el niño dice algo. Si el niño no dice nada, le digo, ¿esto se llama plato o taza? Le doy siempre las dos opciones, ¿ya? Lo que yo dije mal y la palabra correcta. ¿Para qué? Para que si el niño no sabe que eso se llama taza o no sabe decirlo bien, tenga el modelo de cómo se dice. O por último, si el niño no tiene la confianza suficiente para decirlo, porque entiende que se equivoca, ¿cierto? Tenga el modelo adecuado y eso le da más confianza para decir la palabra. ¿Ya? Entonces, Gonzalo, dame el plato y lo señalo. Ya, si no dice nada, ¿qué estoy pidiendo? ¿El plato o la taza? ¿Cómo se llama? ¿Ya? Le damos siempre dos opciones. Otro ejemplo, estamos jugando, ¿cierto? O doblando la ropa, por ejemplo, cuando secamos la ropa.
cuando la lavamos y está seca y las estamos doblando para guardarla, vamos a decir, uy, la camisa es un objeto de la habitación. ¿Será un objeto de la habitación la camisa? No, es una prenda de vestir, ¿cierto? Entonces esperamos a ver qué cara o qué nos dice el niño. Si no dice nada, lo corregimos, nos corregimos a nosotros mismos y decimos, no, la camisa es un objeto de la habitación o una ropa. ¿Qué será? Siempre le tengo que dar, recuerden, las dos opciones para que tenga el modelo adecuado de lo que él debe decir. ¿Se entiende? En el fondo hago errores voluntariamente para que el niño me pueda reparar lo que yo dije mal. Denme un segundo porque estoy viendo que se ve mal y es por el filtro, por estas nubecitas que puse. Que, claro, la magia del cine, se ve el fondo verde y claro, no se ve muy bien el fondo. Ya, vamos a continuar. Ya terminamos entonces estas estrategias. Recuerden, al final de la presentación me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a pasar ahora a los malos hábitos. ¿Por qué quise hablar de esto? Porque, como les comentaba en fotos, en videos que mandan ustedes, como reporte de las actividades que hacen, me he dado cuenta de que hay varios niños que siguen con estos malos hábitos, que en una primera infancia no son malos, ¿ya? Pero a la edad que tienen sus niños, son cosas que sus hijos ya no debieran hacer. ¿Qué son estos malos hábitos? Me imagino que conocen varios de estos. La mamadera, ¿cierto? La mamadera, que un niño ande con la mamadera constantemente, o sea, no una mamadera para tomarse la leche en la mañana o en la noche, aunque, bueno, yo no soy tan talibán como los dentistas que dicen que no, que a esta edad ya no hay que usar mamadera. O sea, yo como mamá sé que es mucho más práctico dar la leche de la mañana y en la noche en una mamadera, es mucho más rápido. Pero si el niño se queda chupeteando la mamadera o anda todo el día jugando con la mamadera o todo lo que toma, lo toma mamadera, está pésimo, ¿ya? O sea, la mamadera para la leche en la mañana y en la noche no hay problema. Pero si el niño toma jugo, toma agua, toma todo en mamadera o anda jugando con la mamadera dentro de la boca, está muy mal, ¿ya? Y eso es un muy mal hábito. Otro mal hábito que he visto por ahí es el chupete. A esta edad los niños no deben usar chupete. El chupete es máximo hasta el año. Yo sé también como mamá que el chupete es súper salvador, calma a las guaguas, pero cuando son guaguas, cuando ya hay una succión que se llama succión no nutritiva a esta edad, es un mal hábito que hay que erradicarlo. Después les voy a mostrar por qué. Otro mal hábito es la succión del dedo. Muchos niños ansiosos y bueno, estamos en una situación compleja, viviendo, ¿cierto?, encerrados, no todos podemos, bueno, no debiéramos salir en el fondo, y eso los estresa mucho. Hay niños que empezaron a chuparse los dedos, otros que se comen las uñas. Bueno, son malos hábitos que debemos erradicar. ¿Y por qué? Porque tienen unas consecuencias terribles. Y no solo terrible en el sentido de que van a tener que usar frenillo y que los frenillos los tratamientos de ortodoncia son muy caros, sino que también tienen dificultades o generan dificultades en el habla y para comer. ¿Por qué? Porque un niño que usa chupete a esta edad, es decir, ha usado chupete 4 años de su vida, le salieron los dientes mientras chupaba este chupete y los dientes se fueron acomodando a este chupete. Miren esa mordida, se llaman mordidas abiertas. Si ustedes hacen así, los dientes de arriba tapan los dientes de abajo. En cambio, en estos niños, miren, el chupete está marcadito aquí. Este niño junta las muelas, pero los dientes, los incisivos,
y los colmillos no cierran. Miren acá estas mordidas. A este le tapa, pero los dientes superiores están mucho más adelante o levantados. Acá, miren esta lengua, miren esta mordida. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta mordida abierta? Que se vea fea da lo mismo. Lo importante es que para hacer sonidos donde el aire sale muy suavecito, nosotros necesitamos que los dientes estén juntos, como en la, ¿cierto? Que el labio inferior toca, o sea, los dientes tocan el labio inferior o la S, los dientes están juntitos y el aire sale suavecito por entre medio de los dientes. Los niños no pueden hacerlo. ¿Y qué hacen? Interponen la lengua, como en este caso. Así, ¿cierto? Y hacen la S como los españoles, como una Z. ¿Ya? También, ¿qué pasa con estos niños? Miren cómo les queda el paladar. No solo es que se les deformen los dientes, sino que el paladar está súper, súper arriba, nunca les baja. Las guaguas, hasta el año aproximadamente, es normal que tengan el paladar más estrecho y más alto. Pero en la medida que los niños respiran, esa fuerza de la entrada del aire hace que el paladar baje. Pero si yo tengo un chupete, un dedo, una mamadera constantemente, estoy haciendo la fuerza opuesta a la que hace el aire y la fuerza del dedo, del chupete, es mucho mayor a la fuerza del aire, por tanto el paladar no baja y este paladar queda súper, súper alto. ¿Y qué problemas trae eso? Que cuando tenemos que decir la D, la T, la L, todos los sonidos donde la punta de la lengua va hacia el paladar, tienen dificultades porque muchas veces la lengua no alcanza a llegar. Entonces, no solo se ve feo, ¿cierto? No solo va a requerir frenillo, sino que también tiene dificultades para decir algunos sonidos del habla. Y como les decía, también acarrea dificultades en la deglución, en la alimentación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tragamos, la punta de la lengua va hacia el paladar y los dientes están juntos, ¿ya? Si yo, traguen saliva para que se den cuenta y lo hagan consciente. Se dan cuenta cómo la punta de la lengua presiona al paladar para que el alimento, o la saliva en este caso el líquido, se vaya hacia atrás. Si yo tengo un paladar muy alto, probablemente mi lengua no va a alcanzar a hacer el movimiento. Y si además tengo esta mordida abierta, traten de tragar con la boca abierta. No se puede. Entonces el niño, ¿qué hace? Pone la lengua entre medio para poder tragar. Entonces hay una dificultad, ¿cierto? También en tragar. Se forma una deglución atípica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Erradicar todos estos malos hábitos. Como les decía, la mamadera, una mamadera en la mañana, una mamadera en la noche, no es tan terrible, no produce deformidad en los dientes. Pero si el niño está todo el día con la mamadera o todavía usa chupete, como les digo, un máximo hasta el año de un niño debiera usar chupete, a esta altura de la vida, a los 4 años, hay que sacárselo. La succión del dedo, comerse las uñas, todos estos malos hábitos debemos erradicarlo. ¿Para qué? Para que esta mandíbula se vaya reacomodando y estos dientes de a poco se vayan reacomodando y tengamos menos dificultades para producir ciertos sonidos y menos dificultades en la deglución. ¿Ya? Y otra cosa de las que les quería hablar es el uso de las tecnologías. Me imagino que todo el mundo ha visto en internet, en Facebook, charlas de una profesora y una parvularia que está en Chile muy arriba del tema con el uso de la tecnología en los niños, y se ha demostrado, sobre todo con el uso del teléfono y de los tablets, que producen una adicción terrible. No así la televisión. ¿Cuál es la diferencia? Que el celular y el tablet, nosotros, las personas, podemos interactuar con ellos. Nosotros movemos, ¿cierto?, con nuestro dedo y el celular hace ciertas cosas,
Los juegos, apretamos aquí, apretamos allá, y los juegos tiran luces, ¿cierto? Los monitos se mueven. Esa interacción produce, además de la luz azul que tienen estos aparatos, produce una adicción terrible en los niños y genera en el fondo que su cerebro se quede como parado, detenido, no procese información y hagan este tipo de actividades de manera más mecánica. O sea, el niño no está pensando, no está aprendiendo cuando usa el celular o una tablet, aunque sea la aplicación más educativa, que nos hayan vendido la pomada, de que esa aplicación era lo mejor para estimular el lenguaje. La verdad es que el niño no está aprendiendo nada. Lo único que está haciendo es entretenerse, ¿ya? Estas empresas, en el fondo, que crean estas aplicaciones, nos dicen que es lo mejor para estimular el lenguaje, lo mejor para que tu niño aprenda a contar, lo mejor para que tu niño aprenda a leer. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren vender esto, si ellos viven de eso, ¿cierto? Y nosotros caemos en eso. Entonces, el uso de este tipo de tecnología tiene que estar súper restringido en los niños. O sea, hasta los 2 años los niños no debieran usar tecnología, ni celular, ni tablet, ¿ya? Y después de los 2 años, a la edad de sus hijos, se recomienda máximo 1 hora al día y supervisado por un adulto. ¿Por qué? Porque independiente que nosotros le bajemos ciertas aplicaciones, a veces tenemos aplicaciones que los niños no están restringidas para los niños, como YouTube, por ejemplo. Y aunque sea YouTube Kids, igual aparecen cosas que los niños no deben ver. Entonces siempre tiene que estar vigilado por un adulto y no más de 1 hora al día. Lo mismo con la televisión. Sirve para entretenerlo, ¿cierto? Pero al no tener esta interacción tan directa, además del control remoto, digamos, el niño no puede hacer nada más con la televisión más que observar, no genera tanta adicción. Pero ¿cuál es el problema? Que también es un problema del celular, de las tablets, es que no hay interacción con nadie. El niño está mirando, no habla. Entonces, ¿cómo se desarrolla o cómo estimula uno el lenguaje? A través de la interacción, a través de yo hablo, me escuchas, ahora me toca hablar a mí y tú me escuchas, ¿cierto? Hay una relación, una comunicación entre 2 o más personas. ¿Qué pasa con la televisión? El niño está pegado mirando, probablemente sí va a reconocer algunos objetos, va a reconocer los monitos animados, va a aprender algunas palabras, pero no tiene la oportunidad de hablar, nunca le pregunta nada a la tele nunca le va a dar la oportunidad de hablar, de decir una frase. Entonces, el uso de la televisión también tiene que estar restringido. No podemos tener a un niño todo el día viendo tele, sentado, entretenido, ¿ya? Sino que nosotros, los adultos, tenemos que hacernos cargo de estimular a nuestro hijo a través de la interacción, como ya les decía, en las rutinas diarias, en nuestra vida cotidiana, en todas las acciones que realizamos, podemos insertar a nuestros niños y estimularlos. Yo sé, porque también soy mamá, que es difícil quitarles el celular, es difícil de repente que uno quiere comer tranquilo, almorzar en paz, le puede prender la televisión al niño, le puede pasar el celular un rato al niño, ¿cierto? Pero ratos cortitos, no tener toda la tarde o toda la mañana un niño pegado al celular, al tablet o a la tele, ¿ya? Sobre todo son niños que no tienen un desarrollo normal del lenguaje y que requieren mayor atención, requieren mayor interacción con un adulto o con un par, ¿cierto? Para poder recibir este lenguaje e ir modelando, ¿cierto?, el lenguaje que ellos utilizan. Ahora, entonces, les voy a hacer así como rápidamente una síntesis de cómo ustedes tienen que interactuar con sus niños, ¿ya? Para poder jugar y para poder estimular este lenguaje. Tenemos que establecer y mantener siempre el contacto visual con el niño. Si yo le estoy hablando y el niño está acá, el habla no es dirigida a él. Siempre tiene que ser un habla dirigida, estar siempre a la misma altura, recuérdenlo. Mantener atención e interés por lo que el niño está haciendo.
Si yo estoy jugando con el niño y estoy yo con el celular o yo estoy viendo la tele, aunque esté a la misma altura con el niño, no le estoy dando la atención que él necesita, no estoy mostrando interés por él, entonces el niño tampoco va a querer jugar conmigo y no va a haber interacción. ¿Ya? Tenemos que aplicar estas estrategias que les mencioné que permitan la reciprocidad, o sea, que permitan esta interacción, que permita que el niño pueda hablar, que yo le haga preguntas, ¿cierto? Y que el niño tenga la oportunidad para poder hablar y comunicar. Tenemos que ir reforzando sus logros, pero no solo sus logros, recuérdenlo, sino que también sus esfuerzos. En el proceso, para que el niño logre algo, tenemos que ir reforzando positivamente sus esfuerzos. Y tiene que haber un enfoque multisistémico en su intervención. ¿Qué significa esto? Que en la intervención de sus niños, ustedes son el pilar fundamental, porque el niño está todo el día con ustedes. Pero asistir a estas charlas, por ejemplo, donde se les entrega información de cómo ustedes pueden intervenir a sus niños, hacer las actividades que manda la tía Nadia, hacer las actividades que les mando yo, estar constantemente comunicándose con el equipo que trabaja con su niño, es provechoso para que ustedes nos vayan contando a nosotros sus avances o les podamos resolver sus dudas de cómo poder estimular mejor o de cómo poder abordar mejor a su niño. ¿Ya? Entonces el enfoque multisistémico es súper importante porque todas las personas que estamos involucradas en el tratamiento de su niño tenemos que estar comunicadas, ¿ya? Para que así podamos avanzar de mejor manera. Y con esto en el fondo doy por finalizado esta charla y ahora les dejo el espacio abierto por si tienen algunas dudas. ¿Ya? De todas maneras les dejo, les agradezco de antemano su asistencia y bueno, ustedes tienen mi mail, mi teléfono, síganme también en Instagram, es con una sola L mi apellido, se me olvida. Porque constantemente, no soy influencer, ni mucho menos, pero constantemente estoy subiendo algunas actividades, algunos tips, información que a los papás les puede servir. Entonces, me gusta compartir cosas que los ayuden, ¿ya? Así que si pueden y tienen Instagram, también síganme. Y cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, no solo ahora de la charla, sino que en general, pueden escribirme al WhatsApp o mandarme un correo, ¿ya? Así que ahora voy a dejar de compartir la presentación y voy a abrir los micrófonos para escuchar sus dudas, sus consultas. Tía Nadia, no sé si quieres decir algo.